Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta preciosa tarde del sábado del Señor. Para algunos tal vez ya es el inicio de una nueva semana. Así que a todos les deseo, los que ya han despedido el sábado, una feliz semana también. El tema que vamos a estudiar en esta tarde se titula La naturaleza de Cristo, primera parte. Es un tema muy profundo, es un tema que necesitamos de la ayuda y la intervención del Espíritu Santo, nuestro Maestro de la verdad, y necesitamos humildemente quitarnos las sandalias de nuestros pies, porque realmente vamos a tocar suelo muy santo, muy sagrado. De modo que vamos a iniciarnos y a introducirnos en el estudio de este tema tan importante y vital de la fe cristiana, la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza de Cristo, ambas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, son sumamente vitales y fundamentales en el plan de la salvación como la solución al problema del pecado. Vamos a reflexionar en algunos textos, vamos a reflexionar en algunos textos que antes de introducirnos al tema me gustaría que reflexionemos todos juntos. El primer texto se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo dijo, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. De modo que nuestro Señor Jesucristo nos indicó, nos enseñó que cuando viniera el Espíritu Santo, llamado en este texto por Jesús el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. De manera que todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y la adopción en el reino de Cristo, somos guiados como hijos de Dios, somos guiados del Espíritu de Dios. Somos guiados no a un 75% de la verdad. El texto tampoco dice que somos guiados a un 99.9% de la verdad. Jesús fue muy específico, noten bien, a toda verdad, es decir, a toda la verdad fundamental que impacta y tiene que ver con nuestra salvación. En Mensajes Selectos, tomo 3, nos dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. De manera que las Sagradas Escrituras, número 1, y número 2, los testimonios del espíritu de profecía, ambos son el resultado de la obra y del ministerio del Espíritu Santo. Ahora bien, noten la parte que deseo enfatizar. Dice que los escritos sagrados, sea la Biblia, o sea el espíritu de profecía, los testimonios, no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que humanamente el hombre quiere que signifique. No somos llamados a hacer que la palabra de Dios tenga el significado de nuestra propia idea preconcebida. Necesitamos que
abrir nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad tal cual es en Jesús. Otro texto para nuestra reflexión en Mensajes Selectos, tomo 3 también. Dice, poco caso se hace de la Biblia. Es triste, ¿verdad? Pero hay muchos, ¿no? Inclusive en nuestro medio, ya en el adventismo, hay muchos que le hacen poco caso a la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿A qué la sierva del Señor llama de luz mayor? La luz mayor es la palabra de Dios. Es el canon de las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la luz mayor, la Biblia. La luz menor, ella llama la luz menor a sus escritos, a los testimonios. De manera que debido a que el hombre hacía poco caso de la palabra de Dios, entonces el Señor dio esa luz menor, los testimonios, dice, para guiarnos a la luz mayor. En otra palabra, debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. Las doctrinas deben ser establecidas en la palabra de Dios y luego nosotros con una comprensión clara de lo que enseña la Biblia, ahora vamos a poder enriquecernos o profundizar más con los testimonios del Espíritu de Dios. De manera que sencillamente los testimonios no reemplazan las escrituras. Es un grave error subordinar la Biblia a los escritos del Ellen G. White. Si bien los escritos del Ellen G. White son la luz menor y la Biblia son la luz mayor, no significa de que la inspiración es diferente. No es una inspiración mayor la de la Biblia y una inspiración menor la de la Biblia. Sería un grave error también interpretar así el texto. ¿Ya? Aquí la inspiración de la Biblia y de los testimonios es la misma. Son obra del ministerio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró a Isaías, inspiró a Ellen G. White en el tiempo del fin, a la mensajera del Señor. De manera que no se trata aquí de inspiración. Se trata simplemente aquí que comprendamos cómo vamos a establecer doctrina. ¿Ya? ¿Cómo históricamente, pregunto, los pioneros establecían la doctrina? Las verdades que hoy nosotros sostenemos, como la doctrina del santuario, fue exclusivamente con la Biblia. Y luego vino el espíritu de profecía para profundizar, para enriquecer las enseñanzas de la palabra de Dios. De manera que toda interpretación sana de las escrituras o de los escritos inspirados comienza con una interpretación bíblica para luego proyectarse a los escritos de Ellen G. White. ¿Ya? En Obreros Evangélicos, en la página 262, la mensajera del Señor escribió: la Biblia es nuestra regla de fe y doctrina. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, yo estoy haciendo esta reflexión porque muchos de nosotros en el movimiento de reforma estudiamos mucho los escritos de Ellen G. White, estudiamos mucho los testimonios y descuidamos el estudio de la Biblia. También cometemos otro error, establecemos doctrinas de los escritos del espíritu de profecía, de los testimonios, a la Biblia. Ese es otro error. Porque la Biblia es nuestra regla de fe y doctrina, de manera que todas nuestras doctrinas tienen que surgir
por un estudio cuidadoso, una interpretación cuidadosa de la palabra de Dios. Y luego que la doctrina está definida a la luz de la palabra de Dios, ahora podemos utilizar los testimonios, ¿ya? De modo que, repito, la Biblia no está sujeta a los testimonios, sino los testimonios están sujetos a la Biblia. Consejo sobre la obra de la escuela sabática. Dejad en la mente la impresión de que la Biblia y solamente la Biblia es nuestra regla de fe. Se dan cuenta, hermanos, el énfasis de la misma mensajera del Señor, de Elena G. de White. Dice que debemos dejar en la mente la impresión de que la Biblia, y noten el énfasis, y solamente la Biblia es nuestra regla de fe, o lo mismo que decir, nuestra regla de doctrina. Todas nuestras doctrinas tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Y que los dichos y hechos de los hombres no han de constituir un criterio para nuestras doctrinas o acciones. De manera que otro error que podríamos cometer es definir una creencia, una doctrina, partiendo de comentarios bíblicos. Nos leemos los comentarios bíblicos y allí está la interpretación de hombres, que puede ser cierta, como puede ser errada también. Y entonces nosotros nos cimentamos de ahí en los comentarios bíblicos o en libros escritos por otros hombres y entonces nos proyectamos a la Biblia. También es un error peligroso, fatal, ¿ya? Elena G. de White fue muy clara, muy enfática. Dice, dejad en la mente la impresión de que la Biblia y solamente la Biblia es nuestra regla de fe o es nuestra regla de doctrina. Los pioneros de la iglesia, ya como Jaime White, Uriah Smith y muchos otros, Haskell, todos ellos, si usted lee un libro de ellos, usted va a ver que es puramente Biblia e interpretación bíblica. ¿Ya? De manera que ese es el consejo que nos da el Señor. En Marcos capítulo 7, versículo 7 dice, pero en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ya? De manera que Jesús nos advierte que una enseñanza humana lo deshonra. ¿Ya? En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Necesitamos con humildad orar a Dios. Somos indignos, pero en la infinita misericordia de Dios, si nos sometemos a Él y le oramos y le rogamos que nos dé luz, ¿no? Él nos va a enseñar la verdad de su palabra, Él nos va a enseñar las verdades sagradas que nos preparan para el reino de los cielos. Y esta es una verdad sagrada, como vamos a ver, que nos prepara. Tiene que ver con nuestra preparación para el reino de los cielos. Tiene que ver con nuestra preparación para la lluvia tardía. ¿Ya? Es imposible recibir la lluvia tardía, ya, con una comprensión completamente errónea al respecto de la naturaleza de Cristo. Una comprensión distorsionada de esa realidad nos puede llevar a prácticas o a un estilo de vida cristiano que, lejos de prepararnos y hacernos idóneos para el bautismo del Espíritu Santo en la lluvia tardía, pues nos va a hacer fracasar espiritualmente. De modo que necesitamos, a la luz de todos estos consejos que hemos estudiado hasta el presente momento, necesitamos orarle a Dios y pedirle, Señor, revélame y enséñame tu verdad. Vaciar nuestras mentes de ideas preconcebidas o de cosas que hemos aprendido que necesitamos ahora poner nuestra mente limpia para que podamos recibir del Espíritu. Si lo que recibimos del Espíritu está de acuerdo con lo que ya teníamos en nuestra mente como verdad, gloria a Dios.
Pero y si sucede lo contrario, debemos ser humildes para reconocer la verdad de Dios, ¿no? Y deshacernos del error que habíamos albergado en nuestros corazones. Con esas palabras de reflexión, vamos a introducirnos al tema y con algunas preguntas que yo considero que son fundamentales y esenciales. Primera pregunta: ¿es esta doctrina importante, la doctrina de la naturaleza humana de Cristo? Número 2, ¿es parte esencial de la verdad presente? ¿O la doctrina de la naturaleza humana de Cristo es un tema que no tiene importancia, que no tiene relevancia, que no tiene un impacto en mi experiencia cristiana? Recuerdo que no hace mucho tiempo, un pastor destacado en una de sus presentaciones, ¿ya? Un pastor de nuestra iglesia dijo: oh, no, la naturaleza humana de Cristo no hay necesidad, si fue así o si fue de otra manera, eso no importa, ¿ya? Entonces no debemos rebajar las verdades fundamentales. En este estudio vamos a ver si ella es una verdad fundamental, si es una verdad presente, si la doctrina de la humanidad de Jesús es parte esencial de la verdad presente, como nosotros los adventistas llamamos. Número 3, ¿está la naturaleza humana de Cristo relacionada con la experiencia cristiana, con tu experiencia, con la mía? ¿Tiene que ver? ¿Tiene un impacto en nuestra vida cristiana el cómo nosotros entendamos y comprendamos este tema, esta doctrina? En Juan 5:39 Jesús nos da la respuesta. Dice: escudriñad las escrituras. ¿Cuál es el consejo de Jesús, hermanos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos habla de Jesús. Por medio del estudio sistemático de la Biblia, Cristo se revela a nosotros, no solamente en su divinidad, mas también en su humanidad. Se revela como ese Salvador pleno y completo, divino humano, que quiere salvarnos hasta lo sumo y prepararnos para su reino eterno e inmortal que muy pronto vendrá. Él nos dice: escudriña mi palabra, ¿ya? Y dice que la palabra de Dios da testimonio de él. De manera que si la palabra de Dios da testimonio de él, y él era un salvador, y es un salvador divino humano, entonces, ¿cómo no vamos nosotros a entender que la humanidad de Cristo es sumamente esencial en el plan de la salvación y para nuestra salvación? Mensajes selectos. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. De manera que, número 1, nos dice la sierva del Señor que la humanidad del Hijo de Dios, ¿qué es para ti, para mí? Dice que es todo. ¿Ya? Es como el agua. Es como el pan. ¿Podemos vivir sin pan? ¿Podemos vivir sin agua? Imposible. De manera que noten bien, si no es un tema sumamente fundamental y esencial, parte de la verdad presente. La declaración de la sierva del Señor lo deja transparecer. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros.
Dice que es una cadena áurea, así la comparó, la ilustró. Dice que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con el Padre eterno. Esto ha de ser nuestro estudio. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros hermanos en la iglesia están estudiando no de una manera superficial, sino de una manera como profunda, con la ayuda del Espíritu Santo, esta doctrina? Pregunta para nuestra reflexión. El estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que va a recompensar ¿a quiénes? ¿A los estudiosos superficiales de la palabra de Dios? No. Dice a los estudiosos que cavan profundamente, porque en la Biblia hay verdades ocultas que no se pueden ver superficialmente y que están reveladas. Dios nos las reveló y Él quiere que la comprendamos para que esas verdades o esos principios sagrados de esa verdad, en este caso de la humanidad de Cristo, tengan un impacto positivo en nuestra preparación espiritual. Juan 14:6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, lo más sagrado, lo más importante, la doctrina más esencial y vital es la doctrina de el Salvador. ¿Quién era Jesús? Jesús era y es nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro abogado. Y Él nos habla en este texto. Él nos dice: yo soy, como Él se definió, la verdad. De manera que Cristo era la verdad encarnada, era la divinidad bajo un velo de carne humana. Esto es verdad presente, que no debe ser pasada por alto ni negligenciada en su estudio. Necesitamos tornarnos estudiosos de la naturaleza de Cristo, tanto su divinidad como su humanidad. Otro tema muy importante, otro texto de la Sierva del Señor dice: la encarnación de Cristo es poco apreciada por muchos estudiantes que han estudiado en nuestras escuelas. Ya desde los tiempos de Elena G. de White, ella amonestaba porque había una clase, dice, inclusive de estudiantes, ya, que se estaban formando en las escuelas, que no apreciaban la doctrina de la encarnación de Cristo. Pero la encarnación de Cristo es el todo para nosotros, ¿ya? Este tema debe ser y será mejor entendido, profecía, por todos aquellos que en verdad aman la verdad. Y me viene a la mente una amonestación del Señor en su palabra, en el libro de Proverbios, que dice: compra la verdad y no la vendas. Debemos tener amor por la verdad, porque Cristo es la verdad. El que no ama la verdad y la justicia no puede amar verdaderamente a Cristo, porque Cristo era la justicia encarnada, la justicia de Dios encarnada, y Cristo era la verdad encarnada. Este tema debe ser y será mejor entendido por quienes, por todos aquellos que en verdad, no en hipocresía, en verdad aman la verdad. Pregunta para reflexionar: ¿amas tú en verdad la verdad? ¿O amamos nosotros en verdad, no la verdad, malos las enseñanzas humanas? Y no solamente necesitamos, hermanos, amar la verdad en verdad. Noten lo que luego sigue. Dice: y andan en el camino del Señor. Necesitamos amar la verdad y andar en el camino del Señor.
Ahora noten la última parte de este testimonio sumamente vital. Un conocimiento experimental de esto es tan esencial para santificar diariamente como para redimir. Y nuevamente les hago la pregunta. ¿Es la doctrina de la naturaleza humana de Cristo? ¿Ya? Y me centralizo solo en la naturaleza humana porque es el tema en estudio. Es lógico que ambas, la naturaleza divina y humana, son sumamente esenciales. Un conocimiento experimental de ambas son esenciales para santificar diariamente como para redimir. Pero estamos en el tema de la humanidad de Jesús. Un conocimiento experimental de la humanidad de Jesús, de su naturaleza humana, dice que la sierva del Señor que es esencial. Entonces, ¿cómo es que la vamos a poner de lado? ¿Cómo es que le vamos a dar más importancia a estudiar, por ejemplo, las profecías? Son muy importantes. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué es más importante? ¿Comprender yo la naturaleza de mi Salvador, tanto la divina como la humana, sobre todo la humana? ¿O es más importante que yo sepa qué viene primero, si la ley dominical o la lluvia tardía? Profecía. ¿Se dan cuenta? Claramente la sierva del Señor dice que un conocimiento experimental de esto, es decir, de la encarnación de Cristo, de la naturaleza humana de Cristo, es tan esencial para santificar diariamente. De manera que si no tengo un conocimiento experimental y verdadero de su humanidad, no puedo ser realmente santificado diariamente. Y si no soy santificado diariamente, ¿cuál es el impacto? No seré redimido de este mundo de pecado. Pregunto nuevamente, ¿es esencial y vital esta doctrina? En Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14, durante los días de su ministerio, nos dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y cuál fue la respuesta? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. De manera que desde el mismo comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, había gran discusión y confusión entre los judíos de su época acerca del origen y la identidad de Cristo. ¿Quién era Jesús? Se preguntaban los judíos. Y la discusión estaba allí. Unos decían que él era Juan el Bautista, otros decían que él era Elías y otros decían que él era Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces nos dice que él le dirige la pregunta ahora a sus propios discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué revelación maravillosa. ¿Ya? De manera que mientras que en el entorno de Cristo y de los apóstoles había un debate tremendo, una discusión al respecto del origen y la naturaleza entre los rabinos y los fariseos, ya saduceos, en el círculo pequeño de Jesús, entre sus discípulos, el Señor por medio del Espíritu Santo le revela
a Pedro el origen y la naturaleza del Cristo. Dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y saben ustedes cuál fue la respuesta que le dio Cristo a Pedro y consecuentemente a todos los demás apóstoles? Le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló que ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que esa revelación de Cristo en su humanidad y en su divinidad, el Espíritu Santo nos la revele a nosotros a través del estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras. Pero la discusión no se detuvo ahí, en el entorno de aquella época. A través de los siglos ha habido más especulación, ha habido más discusión al respecto de la naturaleza humana de Cristo. Y yo voy a enfocar dos herejías cristológicas, ¿ya? Dos herejías que surgieron a partir del primer siglo. Muchas herejías han surgido. No pretendemos ni vamos a las... Pero quiero llamar la atención a dos de ellas sumamente nefastas que sí voy a enfocar en este estudio. La primera es la herejía de los docetistas. ¿Quiénes eran los docetistas? ¿O qué era el docetismo? El docetismo, del griego koiné a dokein o dokesis, significa en español parecer o aparecer, aparición, fantasma. En la historia del cristianismo, un conjunto de tendencias cristológicas heterodoxas presentes en los primeros siglos del cristianismo al respecto de la verdadera naturaleza de Jesucristo, su existencia histórica y corporal, y noten bien ahora lo que sigue, y sobre todo su forma humana, que era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. En general se toma como la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una mera ilusión. De manera que Satanás inspira estas ideas en estas personas que se les reconoció como docetistas, porque y de ahí deriva el docetismo, ¿no? Esa creencia al respecto de que Cristo tomó la forma humana de forma aparente. O sea, realmente él no era humana, él no era humano, era como una ilusión, ¿ya? Era una simple apariencia. ¿Cuál es el impacto que procuraba el diablo introducir en la cristiandad? Lo que procuraba introducir a través de estos falsos maestros es que entonces Cristo no tuvo méritos, porque todo lo de él fue una gran farsa. Esencialmente, los docetistas proyectan a Cristo como un falsante, ¿ya? Qué tremenda blasfemia, qué herejía terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque si él no tomó la naturaleza humana verdaderamente, entonces sus sufrimientos no fueron verdaderos, su muerte en la cruz no fue real, ¿ya? Fue tan solo una mera ilusión óptica a los ojos de los hombres caídos, lo cual nosotros sabemos que es completamente falso. Y el apóstol Juan, ya cuando surgen los docetistas, no, él los combate, ya en sus cartas. Allí pues el apóstol Juan
los identifica, ¿no? Y los marca como teniendo el espíritu del anticristo, ¿ya? Los docetistas. También se encuentra el adopcionismo, otra herejía muy dañina. El adopcionismo es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano, él era solamente humano. Los adopcionistas atacaron la divinidad de Cristo. Dice que él era completamente humano, elevado a categoría divina por designio de Dios por su adopción. Era un hombre nacido de una mujer y de un hombre, pero debido a su sumisión a Dios, debido a su vida ejemplar, ¿ya? Entonces Dios lo adoptó hijo, ¿ya? A un ser humano. Eso claramente es también otra herejía sumamente peligrosa, que inclusive hasta el siglo XIX se dejó transparecer, ya incluyendo en algún pastor adventista, como lo vamos a ver más adelante. Pero en el tiempo del fin, en la cristiandad y especialmente en el adventismo, la discusión y la especulación ha trascendido de su origen e identidad. ¿Quién era Jesús? Eso todos los adventistas lo tenemos muy claro. Todos los adventistas del séptimo día creemos que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios que vino del cielo, era un ser divino que encarnó y asumió nuestra humanidad. Todo adventista del séptimo día cree esto. De manera que la discusión en el adventismo no es a respecto del origen de Cristo o de Jesucristo, ni de su identidad. ¿Quién era Jesús? Sino que trascendió a su naturaleza humana, que es lo que ahora ha atacado Satanás. La naturaleza humana de Cristo en un aspecto específico. ¿Cuál naturaleza humana tomó Cristo en su encarnación? Es una pregunta sumamente importante, como lo vamos a ver en el desarrollo de los estudios sobre la naturaleza humana de Cristo. ¿Cuál naturaleza humana tomó Cristo en su encarnación? Es importante que yo sepa cuál naturaleza humana Cristo tomó en su encarnación. Sí, tiene un impacto en mi experiencia cristiana. La va a tener. Va a neutralizar o no va a neutralizar el juego psicológico del diablo para procurar mantenernos esclavizados en el pecado. El misterio de Dios. En 1 Corintios 2:7 dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Dice, para nuestra gloria. De manera que aquella gloria con que el hombre fue creado en Adán y Eva, aquella gloria debido al pecado se perdió. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y esa sabiduría de Dios en misterio, dice, es la sabiduría oculta. Y esa sabiduría aquí, ¿no? Es una personificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él era la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ¿desde cuándo? Dice, desde la eternidad para nuestra gloria, para que nosotros nuevamente podamos ser glorificados, para que nosotros nuevamente, el hombre caído, pueda ser levantado, pueda ser llevado a la gloria eterna e inmortal de Dios. Dios sabía desde el principio de la caída de Satanás. Dios sabía desde el principio su rebelión en contra
de Dios y de su gobierno. Dios sabía que él iba a provocar la caída de Adán y Eva y que iba a sumergir a la raza humana en la miseria en que estamos sumergidos actualmente todavía. Dios lo sabía todo, pero Dios dice, tengo la solución al problema del pecado y a la rebelión de Satanás. ¿Y cuál es esa solución? La sabiduría oculta desde los tiempos eternos en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual fue predestinado para nuestra glorificación, predestinado para todos aquellos que lo reciban a Él como Salvador personal, para todos aquellos que tienen un conocimiento claro, ¿no?, de su naturaleza humana y divina. Entonces, Él nos ha dado ese conocimiento, esa sabiduría de Dios en las Sagradas Escrituras. Y en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es el misterio de la piedad? Grande, es grandioso. ¿Y en qué consiste ese misterio? Dios ha sido manifestado en carne. Interesante. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? En la manifestación de Dios mismo en carne humana. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido ¿dónde? En gloria. ¿Ya? De manera que ese misterio de la piedad es grandioso, es maravilloso y será nuestro estudio por toda la eternidad. Cómo Dios se pudo manifestar en carne humana. En Joya de los Testimonios nos dice, la unión de la naturaleza divina con la humana es una de las verdades más preciosas y más misteriosas del plan de redención. De ella habla el apóstol Pablo cuando dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. ¿La unión de qué, hermanos? ¿Cuál es la verdad más, una de las verdades más preciosas? La unión de la naturaleza divina del Hijo de Dios con la naturaleza humana. Es un gran misterio. No lo podemos explicar en todos sus aspectos, porque si lo pudiéramos explicar y conocer en todos sus aspectos, entonces ya no habría misterio. Pero la realidad es que ni el teólogo más profundo, ni el teólogo con mayor conocimiento puede realmente explicar todos los aspectos minuciosamente sobre la encarnación del Hijo de Dios. Es una de las verdades más preciosas, número uno, pero al mismo tiempo dice la sierva del Señor, y más misteriosas. Entonces debemos acoger el consejo de Deuteronomio 29:29. Las cosas no reveladas son para Dios. No debemos especular. Las cosas reveladas en relación a la encarnación del Hijo de Dios, en relación a su naturaleza humana, son para nosotros y para nuestros hijos, para que nos vaya bien, para que nos preparemos para el reino de los cielos. En Hebreos 10:5, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de entrar a este mundo, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, quien está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo, es el Cristo. Dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Algunas otras traducciones dicen, mas me preparaste un cuerpo. Entiéndase, un cuerpo humano. De manera que
Esto está revelado y nos dice la palabra de Dios en relación a la naturaleza humana de nuestro Salvador, que Dios el Padre, en la persona del Espíritu Santo, le preparó un cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. De modo que en primera de Timoteo 3:16 nos dice que Dios fue manifestado en carne y en Hebreos 10:5 nos dice y nos comienza a enseñar cómo él fue manifestado en carne. El Padre le preparó un cuerpo humano. ¿Cómo Cristo se manifestó en carne? ¿Cómo Dios le preparó un cuerpo humano? Veamos si esas preguntas tienen una respuesta directa en la palabra de Dios. En Isaías capítulo 7, versículo 14, antes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los profetas anunciaron la venida del Mesías, del Cristo. Y uno de ellos fue el gran profeta, como se le denomina, evangelista, Isaías. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14, noten bien lo que nos dice la inspiración. El profeta profetizó lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De manera que desde los tiempos antiguos, desde antes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue profetizado por medio de los labios de Isaías que una virgen habría de concebir, número uno, y dar a luz un hijo. Número dos, aquí nos indica un proceso normal de gestación y de nacimiento. Una virgen habría de concebir, iba a dar un hijo y habría de ser llamado su nombre Emmanuel. Y el nombre Emmanuel tiene una connotación reveladora, una connotación profética, ¿no? El nombre Emmanuel revela la naturaleza de ese niño que habría de nacer de esa virgen. La palabra Emmanuel o el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Muy significativo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel se le presentó a María, noten las palabras del ángel. Dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, es decir, el Espíritu Santo. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De modo que los profetas, ¿no? Tanto los profetas humanos como los profetas espirituales, en este caso me refiero a Gabriel, todos los profetas anunciaron que Cristo habría de aparecer en el escenario de la humanidad por medio y del único medio, valga la redundancia, que es el proceso de embarazo y de nacimiento, ¿ya? De concepción y de dar a luz. Dice Gabriel que el poder del Altísimo, es decir, el Espíritu Santo, iba a cubrir a María con su sombra, ¿ya? Y de ese hecho milagroso, ¿ya? Dice que habría de nacer un ser santo y que habría de ser llamado hijo de Dios. De modo que podía Cristo aparecer
en el escenario de la humanidad como un hombre, simplemente podría él aparecer como un hombre real. ¿Tiene Dios poder para hacer eso? ¿Tiene el propio Cristo poder para hacer eso? Recordaros de las palabras del propio Jesús. Para Dios todo es posible. No podemos limitar a Dios. Dios tiene un poder infinito. Dios, Cristo lo podía hacer. Solamente por el poder de su palabra, decir, me hago hombre. Y hubiera sido hombre. Un hombre real. ¿Ya? Y no hubiera pasado por los canales de la mujer. O tal vez él hubiera, el padre, ¿no? Pudo haber creado al segundo Adán como creó al primer Adán, del polvo de la tierra. Y decir, ahora soplo. Y en lugar de entrar energía divina, ese soplo iba a ser símbolo o representación de ese gran misterio que el Espíritu Santo en ese muñeco inerte de barro iba a introducir a Cristo, al Hijo de Dios. Pero no fue de ninguna de las dos maneras. ¿Ya? Ni él apareció como hombre, ni el Padre lo formó del polvo de la tierra. Dice claramente que él, el Espíritu Santo, ¿ya? Hizo sombra sobre la mujer, sobre María, y quedó encinta, concibió del Espíritu Santo y entonces nació el Hijo de Dios. Mateo 1:18, un versículo que me gusta mucho, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, la palabra desposada significa comprometida, y el contexto del versículo así lo indica, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Concepción milagrosa. Concepción que no podemos explicar. Aceptamos por fe lo revelado. Ella concibió del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que concibió ella? Ya lo vimos en el texto anterior. Un ser santo, ¿no? Y más que un ser santo, un ser divino, ¿ya? Porque los ángeles fieles a Dios y buenos, ellos son santos. Pero este ser santo, ya es el Mesías, ya el Hijo de Dios. La palabra nacimiento fue traducida de la palabra griega génesis, que proviene del término genao, el cual significa, de una variación de esa palabra, procrear, ¿ya? Significa engendrar, nacimiento, concebir. De manera que ese fue el vehículo. Ese fue el vehículo en el cual fue introducido por el Espíritu Santo el Mesías, el Hijo de Dios, el gran Dios creador de los cielos y de la tierra. Fue introducido en el vientre de una virgen. De manera que ella fue el vehículo procreador de la naturaleza humana del Hijo de Dios. En ella él fue engendrado y estuvo allí en el vientre de María. Ya estuvo allí por 9 meses completitos. Y a los 9 meses, como cualquier otro niño, ¿qué sucedió? Él nació. ¿Ya? De modo que así nos revela el diccionario el significado de la palabra nacimiento. No fue un nacimiento diferente al nuestro.
No fue un nacimiento diferente al de todo niño que nace en este mundo. Él nació de igual manera, pasó por el mismo proceso natural y se sometió a las mismas leyes de la naturaleza humana. Lucas 2:11. Después del nacimiento que anunció el ángel Gabriel, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién había nacido allí? En Belén, en el pesebre, en el establo. ¿Quién había nacido? Ya, había nacido el Hijo de Dios. ¿Y quién era el Hijo de Dios? Era nuestro Salvador. De manera que el Cristo de Dios, el ungido de Dios, habría de ser nuestro Salvador. Y hoy, precisamente, el mundo está a su estilo pagano, celebrando y conmemorando, celebrando la Navidad o la Natividad, es decir, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esa no es la celebración correcta. No vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como lo celebra el mundo, con bebederas, con comederas, con prácticas deshonrosas, no. La celebración de Cristo y el nacimiento de Cristo es en nuestra vida. Debemos, sí, aprovechar el tiempo para llevarle a Cristo a aquellos que no le conocen, para que Él pueda nacer en los corazones de personas que aún no le conocen, en corazones que aún Él no ha nacido. ¿Ya? De manera que vemos claramente la palabra de Dios enseña que Cristo nació. Él se sometió a un proceso normal, ¿ya? Fue engendrado en el vientre de María y allí después de 9 meses él nació, ¿ya? En la ciudad de David, en Belén. Mensajes Selectos, tomo 1. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Cómo Él se convirtió en nuestro hermano mayor, cómo Él se convirtió en uno de nuestra raza por nacimiento, por encarnación. Sin embargo, unido a la raza humana por su nacimiento. No había otra manera para que Él se uniera a nosotros. No había otra manera para que Él fuera Dios con nosotros, con nosotros. No había otra manera, hermanos. La única manera, ¿ya? Era que Él se encarnara, que Él naciera de una virgen como estaba profetizado. ¿Ya? ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de María? ¿Para qué Él pasó por el proceso de gestación? ¿Por qué Jesús simplemente no apareció en carne humana? ¿Por qué Cristo, el segundo Adán, no fue creado del polvo de la tierra como el primer Adán? ¿Por qué Jesús no nació en Edén, sino en Belén? ¿Por qué Cristo tuvo que velar su divinidad en la humanidad? Todas esas preguntas, hermanos, son sumamente esenciales que tengan una respuesta. Y si bien no vamos a poder cubrirlo todo en este primer estudio, nosotros vamos a seguir profundizando y dando respuesta a estas preguntas en nuestro estudio del próximo sábado.
Cristo, sin duda, él tuvo que encarnarse porque él tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Cristo? ¿Cuál era la misión del Hijo de Dios en este mundo? Noten bien. Cristo tuvo que nacer de una mujer a fin de cumplir su misión. Esa es la primera respuesta en líneas generales. ¿Por qué Cristo tuvo que nacer? ¿Por qué no apareció? ¿O por qué no fue formado del polvo de la tierra? Porque de esas dos maneras él no pudo haber cumplido su misión. Y la misión de Cristo era una triple misión. Primero, una misión reveladora. Segundo, una misión vindicadora. Y tercero, una misión reconciliadora o salvífica del hombre caído y pecador. ¿Para qué Cristo se encarnó? ¿Para qué él nació de María? Para cumplir su misión. Y la misión de Cristo no era solamente salvar al hombre. Su primer papel en la misión era una misión reveladora. Reveladora del carácter de Dios delante de los hombres. Una misión vindicadora. Vindicar por medio de su vida el carácter de Dios, número uno, que era su propio carácter divino y como ser divino, y número dos, era para justificar la administración de Dios o el gobierno de Dios delante de todo el universo. Él vino con esos propósitos también. No vino solo a salvarnos a nosotros. Su misión era reveladora del carácter de Dios, vindicadora del carácter de Dios y de la administración de Dios. Y tercero, su misión era salvífica, salvarnos a nosotros los pecadores del pecado y de la perdición eterna. En Juan 1:18, el apóstol escribió: a Dios nadie le vio jamás. Y Dios aquí tiene la connotación del Padre. Al Padre eterno nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como los hombres caídos, como los seres pecadores de los días de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por extensión nosotros, a través de su santa palabra, hemos podido conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios, hermanos, es esencial para salvación. Me viene a la mente Juan 17:3, y esta es la vida eterna. De esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que el conocimiento del Padre es esencial para nuestra salvación. Y ese conocimiento del Padre solo podemos obtener por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Juan dice, Él le ha dado a conocer, Él lo ha revelado al hombre caído. De manera que durante sus 33 años de vida en este mundo, Él reveló plenamente al Dios invisible, al Padre eterno. A fin de conocerle, página 368 dice la sierva del Señor, por medio de la revelación del carácter de Dios en Cristo, se manifestaría ante el universo, primero, la benevolencia del gobierno de Dios. Oh, todos los seres que no han caído, y por extensión todos nosotros, los pecadores arrepentidos, habríamos de comprender que el gobierno de Dios, su administración es buena, es perfecta, es benévola. Segundo,
se refutaría la acusación de Satanás. Al tiempo que Cristo revelaba al Padre eterno en su vida, al mismo tiempo, Satanás sus acusaciones eran deshechas, eran refutadas. Tercero, se manifestaría la naturaleza del pecado, ¿ya? Como lo hemos estudiado aquí. Y cuarto, se demostraría plenamente la perpetuidad de la ley de Dios. 4 aspectos sumamente esenciales, ¿no? Envueltos en la revelación del Dios invisible en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de su humanidad, ¿ya? No en su divinidad, sino en su humanidad. Mateo 17:4. Durante los días de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo enseñó por precepto y ejemplo. Dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En la revelación del carácter de Dios, en la persona de Jesús, Jesucristo se sometió completamente como hombre, en contraste con todos los demás hombres. Se sometió completamente y continuamente a la voluntad del Padre eterno, en contraste con la rebelión del hombre caído. Y él nos enseñó a los de su época y nos ha enseñado a nosotros, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Eso es parte del gran conflicto. Porque Satanás hasta el día de hoy se empeña en decir, en enseñar que la ley es abolida. ¿Ya? Y Cristo Jesús lo sabía muy bien. Recuérdense que el hombre Cristo Jesús era también divino. Había venido del cielo. Estaba envuelto desde hace muchos siglos en el gran conflicto entre el bien y el mal. El gran conflicto entre Cristo y Satanás. De modo que él claramente enseña, no piensen que yo vine, que mi misión a este mundo es ser un rebelde, es abrogar o abolir la ley de Dios eterna. O alguno de los profetas dice, no, esa no es mi misión. Yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a abolir a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, sino para cumplir. La palabra cumplir aquí implica obedecer. Para eso vino Cristo. Fin de conocerle, página 294. Cristo vino al mundo a contrarrestar la falsedad de Satanás, de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? A deshacer la falsedad del diablo, de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir, ni pueden cumplir, tomando la humanidad sobre sí. Vino al mundo y mediante una vida de obediencia mostró que Dios no había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Vemos aquí cómo fue sumamente importante que Cristo tomara la naturaleza humana para mostrar de que el hombre, tal como Dios lo creó, y después del pecado,
los hombres pueden obedecer y cumplir la ley de Dios. Demostró que era perfectamente posible que los hombres obedezcan la ley. Los que aceptan a Cristo como su Salvador. Aquí está la clave, hermanos. Sabemos que por nosotros mismos el hombre no puede obedecer la ley de Dios. ¿Ya? Por naturaleza estamos enemistados con Dios. Somos enemigos de Dios. Pero si nos entregamos a Jesús de todo corazón y lo recibimos en nuestra alma como nuestro Salvador personal, entonces Él nos habilita para que podamos obedecer la ley de Dios. Los que aceptan a Cristo como su Salvador, número 1. Número 2, participando de su naturaleza divina, pueden seguir su ejemplo, viviendo en obediencia a cada precepto de la ley. ¿Es sumamente vital para nuestra salvación el ejemplo de Cristo? Sí. Algunos supuestos predicadores de la justicia solo enfatizan la obra sustituta de Cristo, que ya lo vamos a estudiar más para adelante. Es importante la obra sustituta de Cristo, 100% esencial, pero no es menos esencial, ¿qué cosa? El ejemplo de Cristo. De manera que el Cristo sustituto y el Cristo ejemplo, ambos aspectos, ¿no?, del Salvador divino humano son esenciales para que nosotros podamos alcanzar el cielo. Ambos. ¿Ya? De modo que notemos bien que Cristo vino a este mundo a contrarrestar la falsedad de Satanás de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Quizás ustedes han escuchado ese eco en nuestros días. Y no me sorprendería si lo han escuchado en algunos sectores adventistas. Porque esa falsedad todavía Satanás la lanza hoy en contra de Dios. No más la lanza a las mentes de los seres que no han pecado. No, ya eso fue desvirtuado, deshecho. Cristo en su vida y en su muerte deshizo las obras del diablo, pero aquí quedamos todavía seres pecadores, entonces lanza esa acusación a nuestras conciencias por medio de los falsos maestros modernos. La ley de Dios no se puede cumplir. Un teólogo bautista una vez conversando, no estábamos discutiendo, conversando sobre salvación, me dijo así claramente, ¿ya? Dice, la ley de Dios no se puede cumplir. Le digo, pastor, ¿con Cristo? Y él me dice, respuesta, ni con Cristo se puede cumplir. ¿Ya? Entonces, así podemos ver cómo las falsedades del diablo todavía existen en nuestros días y están siendo lanzadas a nuestras mentes. Pero el ejemplo de Cristo deshace esa falacia. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 153, dice claramente la sierva del Señor también, Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios, noten bien, ¿cuándo? Después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. ¿Están ustedes notando aquí el juego psicológico? ¿Cómo Satanás debilita la mente de muchos cristianos? ¿Cómo debilita la fe? La mente espiritual, ¿cómo es debilitada? Por medio de este sutil engaño, de esta sutil mentira.
el hombre, tú y yo, no podemos guardar la ley de Dios ahora, después que Adán pecó. Eso es imposible. ¿Ya? Esa era la afirmación de Satanás. Y eso es lo que él empuja, ¿no? En lo cual insiste hasta el día de hoy. Que el hombre no puede guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. O lo que es lo mismo decir, después que Adán pecó, nosotros hemos adquirido por el efecto del pecado de Adán, naturaleza humana pecaminosa. Lo vimos en el estudio sobre el pecado. Y entonces, al adquirir esa naturaleza humana pecaminosa, no sabemos hacer de otra manera. La naturaleza siempre nos arrastra a pecar. Porque ahí viene la otra sutileza, la otra mentira que Satanás ha inculcado en muchas mentes, inclusive en muchas mentes reformistas, es decir, adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Yo nací en pecado, yo nací en un estado de pecado y no puedo hacer de otra manera. Por esto es importante la doctrina de la naturaleza humana de Cristo, comprendida en toda la extensión en que ella ha sido revelada. En todo lo que entraña deshacer las obras del diablo. Y vamos a ver por qué no hay excusa para el pecado. Cuando nosotros terminemos los estudios sobre la naturaleza humana de Cristo. No hay excusa, hermanos, para el pecado. Nadie puede decir, bueno, después que mi padre Adán cayó, no hay otra manera de resolver el asunto. Si Cristo quiere, por su infinita misericordia, si Dios quiere, que me lleve así para el reino de la gloria. ¿Ya? Vamos a ver qué nos enseña la naturaleza humana de Cristo a lo largo de su estudio. Al terminar su ministerio en este mundo, después de sus 33 años de vida perfecta, de vida santa, de darnos nuestro hermano mayor un ejemplo maravilloso de sumisión y de obediencia, ¿qué dijo él? Yo, Padre eterno, cumplí mi misión. He vindicado tu nombre, he revelado tu carácter delante del universo, lo he revelado a los hombres pecadores y caídos. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para que hiciese. De modo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumplió su misión perfectamente. ¿Ya? Y glorificó al Padre eterno en la tierra. Y nos dio un ejemplo, de manera que como sus hermanos menores, nosotros somos llamados a glorificar al Padre en la tierra. ¿Es esto posible? Ya veremos que sí. En Cristo todo es posible. El cristiano puede. Aquel que sigue las pisadas de Jesús, aquel que sigue su ejemplo, puede glorificar a Dios en este mundo de pecado. A fin de conocerle, página 27, solo Cristo podía representar a la deidad. Para hacerlo, nuestro Salvador revistió su divinidad con humanidad. Y ya sabemos cómo lo hizo. Cómo él revistió su divinidad con humanidad por medio del nacimiento. Empleó las facultades humanas. ¿Qué está escrito que empleó él? Facultades humanas, no las divinas. Empleó las facultades humanas, pues solo adoptándolas podía comprender a la humanidad. Solo la humanidad podía alcanzar
a la humanidad. Vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado. ¿No es algo maravilloso, hermanos? Cristo desarrolló un carácter perfecto en la esfera humana. Un carácter que se medía con el carácter del Padre Eterno. De manera que yo siempre hago esta comparación. La mente humana de Jesús, en la cual se desarrolló el carácter de Dios, esa mente humana de Jesús estaba plenamente en armonía con su mente divina, número uno, y número dos, consecuentemente con la mente del Padre eterno. ¿Ya? O sea, la mente de Jesús se desarrolló en su esfera de 33 años, ¿ya? A una altura que se medía con la mente del Padre eterno, ¿ya? En pureza, en santidad, en justicia, en verdad. Todo lo que el primer Adán dejó de desarrollar por su desobediencia, el segundo Adán lo desarrolló por medio de su obediencia. Ahora volvemos a la gran pregunta. ¿Con qué clase de carne o naturaleza humana nació Jesús? La palabra de Dios nos presenta dos clases, no hay tres. Atención, hermanos, en la Biblia solo hay dos clases de naturaleza humana, con todas sus implicaciones. Atención, lo repito. La Biblia no enseña tres clases de naturaleza humana. La Biblia enseña solo dos clases de naturaleza humana. La primera antes del pecado, la naturaleza de Adán antes de la caída, y esa misma naturaleza humana después de la caída. Lo podemos poner de otra manera. ¿De cuántas naturalezas humanas nos habla la Biblia? La Biblia solo enfoca una naturaleza humana. ¿En cuántos aspectos? En dos aspectos. Uno, antes del pecado, otra después del pecado. Y en ese sentido hacemos la pregunta, ¿con qué clase de carne o naturaleza humana nació Jesús? Nació con la carne de Adán o la naturaleza humana de Adán antes de la caída, o nació con la naturaleza de Adán después de la caída. Eso es esencial. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el estudio que van a seguir. Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Está escrito muy claramente. No necesita interpretación, está escrito. Lectura comprensiva. ¿Qué fue hecho el verbo? El verbo es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué nos enseña? O lo que es lo mismo decir, el gran maestro de justicia, el Espíritu Santo, ¿qué nos enseña a través de Juan? Que el verbo, Cristo, fue hecho carne. Hermanos, eso es muy significativo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué está lleno Cristo? De verdad. De manera que yo suelo decir que
una comprensión correcta y verdadera de la naturaleza divina y humana de Jesús lanza por tierra, deshace todo el error en sus formas cambiantes. Porque atención, el error se muta, se transforma como un virus. ¿Ya? El verbo fue hecho carne. ¿Qué significa? ¿Cuál es la profundidad de esas palabras del apóstol Juan? Vamos a comenzar a profundizar un poquito y en este estudio no vamos a poder abarcarlo todo, pero miren qué implica la palabra carne. La palabra carne fue traducida del término griego sarx, el cual significa probablemente de la base de G4563 en el diccionario Strong, carne, en lo que se refiere a la piel desollada de un animal. Eso es estrictamente la carne de un animal como alimento, o por extensión el cuerpo como opuesto al alma o espíritu, o el símbolo de lo que es externo, o como el significado de raza, o por implicación teológica. Cuando Juan dijo, y el verbo fue hecho carne, ¿qué estaba él diciendo? Dice, por implicación, naturaleza humana. ¿Y qué trae en su estela la naturaleza humana después de que Adán pecó? ¿Qué trae esa naturaleza humana en su estela? De acuerdo a las leyes de la herencia, de la transmisión genética, ¿qué trae? Dice, trae todas las debilidades, sean físicas o morales, y las pasiones. Naturaleza humana con sus debilidades físicamente o moralmente, y las pasiones, o especialmente un ser humano, ¿ya? Mente carnal, etcétera. De manera que cuando dice que el verbo fue hecho carne, en un término simple, dice, y el verbo fue hecho con una naturaleza humana caída, o con una naturaleza humana pecaminosa. Por eso él es nuestro hermano mayor. Él no es nuestro primo hermano. Él es nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Porque él condescendió, y en eso vamos a profundizar en nuestro próximo estudio. Él condescendió a asumir y a recibir la naturaleza humana de su madre María. Y María tenía una naturaleza humana pecaminosa, de manera que su hijo no vino de otra manera, y bajo una humillación infinita de recibir tu naturaleza y la mía. Es decir, la naturaleza humana del hombre caído, la naturaleza humana después de 4000 años de pecado y de degeneración. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cristo de Dios, el Mesías, no nació en Edén. ¿Ya? Si él hubiera recibido la naturaleza humana de Adán antes de la caída, entonces él hubiera nacido en Edén. Y allí él hubiera desarrollado su carácter en Edén, pero no fue así. Él nació en Belén, ¿ya? Después de 4000 años de que el hombre se habría apartado en Edén de Dios, ¿ya? Esa es la implicación de que el verbo fue hecho carne. Y así, hermanos, hemos llegado a la primera parte, a concluir la primera parte de nuestro estudio. Y en nuestro segundo estudio
vamos a seguir profundizando en lo que se refiere a esa clase de naturaleza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo recibió al nacer. Vamos a seguir respondiendo la pregunta: ¿nació él con la naturaleza humana de Adán antes de la caída o nació con la naturaleza humana de Adán después de la caída? ¿Y cuáles son las implicaciones o consecuencias? Muchas gracias. Y quisiera que termináramos el estudio con una oración. Oramos, hermano. Vamos a concluir con una oración. Les invito a los que puedan arrodillarse. Nuestro santo y eterno Dios, amoroso Padre, creador de los cielos y de la tierra, alabado y glorificado sea tu nombre. A ti sea la honra, la gloria y la adoración por todos los siglos. Gracias, Padre, por tu infinita bondad y misericordia, que enviaste a tu Hijo unigénito a este mundo para que, humillándose infinitamente al adoptar nuestra naturaleza humana pecaminosa, así y solo así Él pudiera, Señor, cumplir su misión, revelando al hombre caído plenamente y perfectamente tu carácter, vindicando tu carácter y tu gobierno, y así también salvándonos a todos los que nos allegamos a ti por la fe en Cristo Jesús, salvándonos del pecado y de la perdición eterna. Gracias, Padre, por tu revelación, por tu palabra. Te damos las gracias infinitas por nuestro hermano mayor, que no está ahora mismo en la tierra físicamente, pero está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, y que por extensión está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, por guiarnos a través del Espíritu a toda verdad. En el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.